Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga poderosamente en este tiempo, siendo hoy 10 de junio del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, aquel que es, el que era y aquel que ha de venir. Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario, aquel que no escatimó nada, que lo entregó todo por cada uno de nosotros y que fue a preparar morada en los cielos para ti y para mí. Gloria a Dios. El tema de hoy lo he titulado ¿Cómo ser instrumento de Dios? Te repito, ¿cómo ser instrumento de Dios? Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo te invito a que si puedes compartir este mensaje a otra persona, sería excelente. Puede ser puente de bendición a otros para que el Evangelio pueda correr como ríos de agua viva. Amén. Porque esa es la idea, que el Evangelio pueda correr y llegar a muchas personas que sin duda necesitan del Evangelio como lo necesitamos nosotros. Amén. Te invito a que podamos buscar Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Acá lo tengo. Repito, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 21. Si alguien me puede ayudar en el chat, para que todo aquel que vaya entrando pueda irse uniendo de manera correcta con el texto que estamos estudiando. Amén. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Amén. Voy a colocar acá. Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Escucha bien lo que dice acá, ¿no? Una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también los hay de madera y de barro. Algunos son utensilios honrosos y otros son utensilios viles. Amén. Pero dice la palabra de Dios que si alguno de estos utensilios se limpia, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Esto nos deja claramente dicho que no importa cómo vengas, que no importa cuántas veces le has fallado al Señor, que no importa cuántas veces te hayas caído, que no importa cómo fue tu pasado y todo lo que hiciste, no importa, porque aquí el único que realmente limpia a los utensilios que venimos a hacer nosotros es el Señor. Y si Él te limpia y te hace honroso y te santifica, entonces vas a ser utilizado para toda buena obra. Amén. Hermanos, hermanas, Dios sigue buscando instrumentos en estos tiempos. Vivimos claramente en un tiempo donde muchas personas desean ser usadas por Dios. Amén. Pero
pocas, muy pocas, están dispuestas realmente a ser moldeadas por Él, que son dos cosas muy distintas. Amén. Para tú poder ser utilizado como un instrumento útil en las manos de Dios, es necesario que podamos pasar un proceso de moldeamiento de parte de Él. Amén. Muchos quieren estar en un púlpito, en una plataforma. Muchos quieren un reconocimiento. Algunos quieren ministerios. Muchos quieren unción. Amén. Como dicen, no sé si lo he escuchado. Muchos quieren unción. Pero realmente, hermanos, pocos son aquellos que desean pasar por ese proceso que lo transforma a usted y a mí en un corazón común, en un instrumento útil. Escuche bien, útil para ese reino. Amén. Es realmente lo que se busca. Ser un instrumento útil para el reino, porque si no, entonces ¿para qué? La pregunta no es si Dios sigue llamando personas. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a convertirnos en un instrumento en sus manos? Esa realmente sería la pregunta acá. Porque Dios no utiliza únicamente a aquellas personas que están más preparadas, a aquellos eruditos, a aquellos que leen más, a aquellos que retienen más. No, hermano. No. Dios utiliza realmente a aquellas personas que realmente están rendidas, amén, en voluntad a Él. No usa necesariamente tampoco a aquellos que tienen más talentos. No necesariamente es así. Pero si algo realmente Dios busca en un hombre o una mujer, es aquel que es el más obediente. Amén. La palabra de Dios está llena de personas imperfectas, hermanos, que fueron transformadas en instrumentos poderosos, porque simplemente tomaron un paso que muy pocas personas no están dispuestas a tomar, y es rendirse completamente al Señor. Amén. Moisés, hermanos, era un hombre inseguro. Amén. David era un pastor desconocido, pastor de ovejas simple, desconocido. Incluso no era tomado mayor en cuenta en su familia. Pedro fue un hombre impulsivo. Pablo era perseguidor de cristianos. Pero hay algo que sucedió en la vida de cada uno de ellos. Cuando Dios tomó sus vidas, se convirtieron en instrumentos para impactar a generaciones. Y la misma pregunta, el día de hoy, acá sigue vigente. Y es, ¿puede Dios contar contigo? ¿Puede Dios contar contigo para ser ese instrumento de estos tiempos? Hermano, hermana, guerreros, guerreras de Dios, para ser instrumento de Dios, yo debo permitir que realmente Dios pueda transformar mi corazón. Pero que no lo diga yo. Vamos a la palabra. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, 26. Libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, 36, versículo 26. Amén. (36, 26). Acá abajito lo tenemos. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Gloria a Dios, amado Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Observe lo que dice la palabra. Os daré un corazón nuevo. Él no dice que va a reparar tu corazón. Tampoco dice que te va a remendar el corazón. Tampoco dice que Él te va a moldear ese corazón. No. Él te dice claramente en su palabra: os daré corazón nuevo. Amén. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque ocurre algo, hermano. Él puede dar un corazón nuevo, pero si no hay espíritu de Él en ese corazón simplemente está alejado de Él. Amén. Necesita espíritu de Él. Es como el aliento de vida. Amén. Para ese corazón. Para que ese corazón pueda estar cerca del Señor. Amén. Y dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra que traemos normalmente cuando llegamos a Cristo. Ese corazón que está mal acostumbrado a hacer cosas que no le agradan a Dios. Ese corazón que está endurecido hacia el pobre. Ese corazón que está endurecido hacia el pecado. Ese corazón que no perdona. Ese es el corazón que Él va a quitar de nuestra carne. Y dice: y os daré un corazón de carne. Amén. Eso es lo que realmente el Señor hace con cada uno de nosotros. Antes de usar nuestras manos, Dios quiere transformar tu corazón. La transformación realmente va de adentro hacia afuera, hermanos. La persona puede verse por fuera visiblemente igual cuando recibe a Cristo. Pareciera que está igual, pero comienza a cambiar desde adentro. Y eso es lo que Dios quiere primero, cambiarlos de adentro. Amén. Porque el problema principal acá del ser humano no es externo nada más, es interno. Es interno. Muchos intentan servir a Dios. Amén. Pero sin haber permitido que Dios sane, primero que nada, su interior. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Cómo Dios te va a utilizar si sigues siendo el mismo endurecido, el mismo rencoroso, el mismo mentiroso? Amén. No puede utilizarte. Él necesita transformar eso que no está bien en ti, para Él poder utilizarte como un instrumento agradable en su mano. Amén. Pero un instrumento dañado produce resultados dañados. Por eso Él no puede utilizarte de esa manera. Amén. Porque Él necesita que esos frutos sean frutos buenos, sean frutos agradables para Él. Porque para quien hacemos las cosas es para Él. No es para el hombre, es para Él. Pero Él lo va a hacer. Si tú se lo permites, Él va a transformar ese corazón. Amén. Pero hay personas que desean predicar, pero siguen viviendo en amargura, siguen viviendo de mala manera. Amén. Otros desean servir, pero están llenos de orgullo, están llenos de rencor, están llenos de falta de perdón. ¿Cómo vas a servir así? Debemos recordar que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, no es como para el hombre. No es para que lo vea otro. Realmente, si hay alguien a que usted y yo no podemos burlar, es a Dios, porque Él escudriña tu corazón. Y Él sabe si realmente tú lo estás haciendo para que otros te vean o lo estás haciendo para Él, por amor a Él, por agradecimiento a Él. Amén. Él sabe eso. Entonces hay que quitar primero ese orgullo, hay que quitar esa amargura, hay que quitar ese rencor, hay que talar todas esas cosas que no le agradan a Dios y que no dejan que tu corazón pueda ser transformado. Amén. Hay muchas personas que desean ministrar, pero aún no han rendido su corazón completamente.
Dios primero trabaja en nosotros antes de poder trabajar nosotros para Él. Él necesita primero que tú seas transformado para que entonces pueda hacer un buen trabajo, un buen trabajador, amén. Y puedas hacer un trabajo de calidad, de excelencia, como lo es Él, porque es un Dios de excelencia, un Dios de calidad, no es un Dios de a medias, de hacer las cosas como me salen, como me parece. No es como me parece, no es como me salen, no es como yo quiera, es como a papá le agrade, amén. Hermanos, muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias. ¿Sí? Así somos. Muchas veces queremos que Dios cambie esas circunstancias que quizás estamos pasando, que no es tan agradable, amén. Pero Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter, que nos hace mal a nosotros y a los demás, y que a Él no le agrada, antes de cambiar esas circunstancias. ¿Sabe cuál es el ministerio más importante? Acá. El ministerio más importante comienza dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Allí comienza el ministerio más importante. Quiere decir que antes de tomar un ministerio, usted y yo necesitamos ser transformados desde adentro, desde el corazón. Dios le bendiga, hermana Carmen. Bendiciones. Pero veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Veamos qué dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? Morada con él. Amén. Entonces nos dice claramente que el que ama al Señor guarda su palabra. Entonces nos dice que es necesario leer la palabra, porque para nosotros poder guardar la palabra debemos leer la palabra, debemos aprender la palabra, debemos hacer efectiva esta palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. En nuestro diario vivir. No se trata de solamente leer la palabra y aprendérsela de memoria si usted tiene esa capacidad. Se trata de hacerla viva en su vida. Amén. Si dice que usted no puede mentir más, usted no puede mentir más. Así le caigan 20 rayos. Amén. Porque usted sabe que no debe mentir, que no puede mentir, porque la palabra dice que no mentirá. Amén. Eso se habla entonces de hacer viva esta palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No importa si la persona va a pensar mal de usted o no. Usted busque agradarle a Dios. A Dios, primero que nada. El hombre siempre va a pensar mal, siempre va a buscar lo negativo, siempre lo va a criticar. Si usted comienza a hacer las cosas bien, lo van a criticar y le van a decir: es que ya te metiste a aleluyita, ya eres otro, ya. Así le van a decir, amén. Así que prepárese, porque es así. Se van a burlar de usted, le van a hacer bullying. Pero al final usted es el que decide a quién va a servir. Si al que lo está criticando, o aquel que le va a dar a usted y a mí la vida eterna. Porque el único que nos puede dar la vida eterna es Dios. No hay otro. Ese que lo critica a usted, ese no le puede dar la vida eterna a usted. Nada le puede dar. Espiritualmente hablando, nada le puede dar. Pero si a alguien tenemos nosotros que agradar, es a Dios. Así que no importa lo que digan de usted, siga adelante.
siga adelante. Si Dios va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va delante de nosotros como poderoso gigante en batalla. Amén. La obediencia es una característica, digamos que es una de las características más comunes y más importantes que necesita un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Si usted no es obediente, Dios no lo puede utilizar. Es necesario que usted realmente sea obediente. Si a usted se le envía hacia allá, usted va hacia allá, nada más. No tiene que estar preguntando por qué, ni cuándo, ni dónde, que no puede, nada. Usted vaya adelante, porque usted es un instrumento. ¿Usted ha visto un instrumento que le diga a aquel que lo va a usar, ¿por qué me vas a usar para esto? ¿Usted ha visto eso? No, ¿verdad? El instrumento no discute, el instrumento no habla, el instrumento no rechina, no hace nada, amén. Simplemente se deja usar. Eso es ser un instrumento. Y muchas veces duele porque necesitamos ser transformados de adentro. Y hay cositas que a veces hacen que ese tipo de acciones choquen con muchos de nosotros. Algunos más que con otros. Pero a cada quien Dios lo procesa de una manera distinta. Amén. Así que el instrumento simplemente se deja dirigir. Y es que muchas veces queremos que Dios nos use, pero el asunto es que seguimos dirigiendo nuestra propia vida. No le hemos entregado el control de nuestra vida a Dios. Entonces, mientras usted y yo no le entreguemos el control a Dios, Dios no nos puede utilizar como un instrumento agradable en su mano. No puede. Y ese es el gran problema de esta generación en la que vivimos, que queremos seguir a Cristo, pero no queremos renunciar al control que tenemos sobre nuestra vida. Queremos una bendición, pero sin obediencia. Queremos promesas de parte de Dios. Pero es que no hay un compromiso con Dios. Queremos tener la victoria, amén. Ser victoriosos en todo. Pero no nos rendimos a Dios para que sea Él el que rija nuestra vida. Aquí el asunto es que Dios no busca admiradores, hermanos. Él busca son discípulos. Amén. Discípulos. Cuando utilizamos una herramienta defectuosa, amén, el trabajo, hermanos, se vuelve difícil. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos herramientas rebeldes, que nos negamos a cambiar cosas que sabemos que están mal, pero que no las queremos cambiar, que nos negamos muchas veces, porque a veces somos así, somos tercos. Entonces el trabajo, escuche, ese trabajo que Dios le encomienda a usted va a ser difícil, va a ser complicado, y Él no quiere eso para ti. Él no quiere eso para ti. Amén. Por eso es que necesita primero transformarte desde adentro. Él no quiere que ese trabajo se vuelva difícil para ti. De igual manera, cuando nosotros resistimos esa dirección de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Aparte que el trabajo se vuelve difícil, estamos retrasando la obra en nuestras vidas. Amén. Eso estamos haciendo, retrasando la obra en nuestras vidas. Porque la obediencia puede parecer difícil al principio, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Y al principio puede parecer difícil, chocante incluso, amén. Pero siempre produce una bendición al final, porque la obediencia añade bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú has postergado su voluntad? Esa pregunta no me la respondas a mí. Esa es para ti. ¿Cuántas veces le has dicho después? ¿Cuántas veces has resistido su dirección? ¿Cuántas? Porque no podemos ser instrumentos efectivos mientras seguimos luchando contra la mano
de aquel que quiere guiarnos, hermanos. No se puede ser un instrumento efectivo si estamos luchando con esa mano que lo que desea es guiarnos, que desea lo mejor para ti, para mí, porque Él en ningún momento va a querer el mal para ti o para mí. Al contrario, para ser un instrumento de Dios, usted y yo tenemos que estar disponibles, online, todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo disponible. Veamos qué dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Repito, Isaías, capítulo 6, versículo 8. Si alguien me puede ayudar en chat, por favor, con el texto, sería de gran ayuda. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Vamos a mezclarlo acá. Versículo 8. Dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, hermana, esto es la respuesta que Dios quiere escuchar de ti y de mí. Heme aquí, envíame a mí. Dios busca que tú y yo estemos disponibles, más que cualquier capacidad que tú puedas tener para algo. Puede ser que no estés capacitado para el trabajo, pero Él te va a capacitar. Pero si tú tienes una disponibilidad 24/7 para Él, créelo que va a hacer grandes cosas contigo. Porque si tienes disponibilidad y obediencia, vas a ser un gran instrumento utilizado en las manos del Señor. Amén. Porque la mayoría de las personas utilizadas poderosamente por Dios comenzaron diciendo así: heme aquí. No lo sabían todo. Ellos dijeron: heme aquí. Y no tenían todas las respuestas. Amén. Dijeron: heme aquí. Y no conocían los detalles de lo que iban a hacer. Pero todos tuvieron algo en común. Y es que todos estuvieron disponibles. Amén. Todos estuvieron disponibles. Muchos creyentes piensan de esta manera: cuando aprenda más, voy a servir. Así lo he escuchado. Cuando resuelva mis problemas, voy a servir. O cuando tenga más tiempo, le voy a servir entonces. ¿Qué cree usted? ¿Esto está bien? Hoy Dios está llamándome. Dios busca corazones disponibles ahora, en este momento. La disponibilidad abre puertas que el talento jamás va a poder abrir. Usted puede tener mucho talento para alguna cosa, no sé, facilidad para expresarse con otra persona, puede que cante muy bonito, puede que, no sé, sea animador, no lo sé, no sé cuál será tu talento. Pero si no tienes disponibilidad, ese talento está ahí, nada más. Porque si hay algo que Dios busca es la disponibilidad de ti para que ese talento sea acrecentado. Amén. Y para enseñarte otras cosas que quizás ni sabes, de las cuales también estás equipado o equipada, pero que en el camino de esa disponibilidad y esa obediencia vas a ir descubriendo qué podías hacer, que Dios te había equipado con eso desde mucho antes, pero no sabía. Amén. Porque Dios es así, Dios va mostrando. Dios va mostrando.
Recordemos que Dios puede capacitar a aquel que está dispuesto realmente. Amén. Si Él no está capacitado en el momento, Dios lo puede capacitar. Porque Él está viendo que tú estás disponible, que tú eres obediente, que tú estás dispuesto, que no sabes bien, pero estás dispuesto. Y eso para Él vale más que el mucho talento que puedas tener. Amén. Dios puede capacitar al que está dispuesto, pero difícilmente va a utilizar a aquel que es orgulloso, aquel que cree que no necesita dirección, aquel que cree que se la sabe todas más dos, aquel que se cree superior a otros, que mira a otros con ojos de altivez. Difícilmente lo use. Porque para ser instrumento de Dios, primero que nada debo reflejar a Cristo. Amén. Debo reflejar a Cristo en mi vida para poder ser un instrumento de Dios. Te invito a que podamos ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Repito, Mateo 5, versículo 16. Tengo este lado. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, el propósito de un instrumento no es llamar la atención hacia sí mismo. Escuche bien, no es que llame la atención hacia ti mismo, hacia ti misma, no. El propósito es señalar a quien lo utiliza, porque la gloria, la honra es para Él, que es el que utiliza el instrumento. Amén. Dios te utiliza a ti, pero la honra no es para ti, porque tú eres un instrumento nada más. La honra y la gloria es para Él. Amén. Pero el problema acá es que muchos creyentes, amén, quieren que los admiren a ellos. Quieren que la gloria sea para ellos. Y aquí es donde radica el problema y la confusión. Porque tienes que recordar, debes recordar, que para quien hacemos todo, todo es para Dios. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Entonces la gloria y la honra es para Dios. Para darle la gloria a Él, que me utilizó a mí, que te está utilizando a ti para algo. Amén. Deberías sentirte honrado, honrada, si Dios quiere utilizarte para algo. Porque eso es una honra. Amén. Ser un instrumento útil en sus manos, para un buen trabajo, para un trabajo de excelencia, porque para Dios se trabaja así, se trabaja con excelencia, no se trabaja media como mediocre, no, sino se trabaja con excelencia. Recordemos siempre que el verdadero instrumento va a apuntar siempre a Dios, va a darle las gracias a Dios, va a darle la gloria a Dios. Y si le dicen, hermano, hermana, qué bien hizo esto o aquello, la gloria es para Dios. Así. Eso es lo correcto. La gloria es para Dios, porque usted simplemente es un instrumento, no es nada más. La gloria no puede ser para usted en ningún momento. Pero la realidad de estos tiempos es que vivimos en una cultura donde muchas personas buscan seguidores, buscan fama, reconocimiento, validaciones, amén. Pero hay que recordar que el reino de Dios funciona de una manera muy distinta a cómo funciona este mundo. Amén.
La verdadera grandeza consiste en reflejar a Jesús. Allí consiste la verdadera grandeza. Y ser instrumento de Dios también ocurre cuando oras por alguien que está herido, que se siente triste, o orar por alguien que te ha herido a ti, también, que te ha hecho algún daño. Eso es ser un instrumento de Dios. Perdonar antes de guardar rencor. Perdonar es más fácil, hermano, que guardar rencor. Porque cuando tú guardas rencor te estás haciendo daño a ti mismo. Estás creando una raíz de amargura en tu corazón. Y eso no te va a dejar avanzar. Pero cuando tú perdonas, es como quitarse unas cadenas de la mano. Amén. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar un reconocimiento, allí también se ve que tú eres un instrumento de Dios. Cuando compartes esperanza con aquel que está desesperanzado, con aquel que no sabe qué hacer, con aquel que está cansado de luchar. Amén. Allí se ve también si eres un instrumento de Dios. Pero muchos quieren servir a Dios, pero detrás de un púlpito, amén, en una plataforma. Pero el ministerio más poderoso muchas veces ocurre en el trabajo, ocurre en la familia, ocurre en la escuela, en la universidad, en la calle misma. Allí realmente está el ministerio más poderoso. Hay varias cosas que impiden que tú y yo seamos un instrumento de Dios. Te voy a nombrar algunas nada más. La indiferencia espiritual es algo que impide que tú y yo podamos ser un instrumento de Dios. El orgullo no te deja avanzar. Y lo que crea es un peso en tu corazón. Una cadena que no te va a dejar seguir adelante. Por lo tanto, teniendo orgullo no vas a poder ser utilizado como instrumento. La autosuficiencia es otro que no te va a dejar ser un instrumento. Porque si tú eres un instrumento y toda la gloria es para Dios, la autosuficiencia es una piedra de tropiezo para darle esa gloria al único que la merece, que es Dios. Porque vas a querer darte la gloria a ti. Eso dice la autosuficiencia. Pero tú no puedes darte la gloria a ti. La gloria y la honra es para Él, para nadie más. Otra es el pecado oculto. Eso no te va a dejar ser un instrumento, tampoco. Porque para Él no hay nada oculto. Él conoce todo. Te lo puedes ocultar a los hermanos, a las hermanas, pero Él conoce lo que estás haciendo mal. Entonces no te va a utilizar como instrumento porque no vas a poder ser puente de bendición a otro. Al contrario, más bien puede ser puerta de disensión. Amén. Y como Él sabe lo que está haciendo, no lo va a permitir. ¿Sabe qué otra? No deja que tú y yo seamos un instrumento agradable en su mano. La falta de oración. ¿Cómo vas a ser un instrumento si no oras? Si no conoces para quién estás trabajando. No lo conoces. Entonces, no puede haber allí nada parecido. Amén. Hermanos, hay creyentes que quieren a Dios o que quieren que Dios los use de una manera inmensa, grande. Pero hermanos, no están dispuestos a abandonar aquello que los aleja de Él. Amén. El pecado lo aleja de Dios. La autosuficiencia nos aleja de Dios. La falta de oración. La indiferencia espiritual. El comportamiento que podemos tener mal nos puede alejar de Dios. El orgullo, el resentimiento, la falta de perdón. Todas estas cosas nos alejan de Él. Entonces, ¿cómo podemos ser utilizados por Él?
si no estamos dispuestos a dejar aquello que nos aleja de Él. Amén. Y Dios jamás llenará con su poder, escuche bien, Dios jamás va a llenar con su poder aquello que primero no se ha rendido a su voluntad. Usted debe rendirse. Usted quiere ser utilizado por Dios, ríndase a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre nos gusta, amén. De una vez se los anticipo. Porque muchas veces sus planes no son nuestros planes precisamente. Amén. Muchas veces no son nuestros planes. Y eso no nos gusta. Porque sentimos que nos están torciendo, ¿eh? Está torciendo el ego. Y ese ego tiene que morir. Ese ego no puede estar ahí. Porque tienes que rendirte a Dios. Hoy Dios no nos está preguntando. No nos está preguntando, o sea, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto tienes para darme? No. Él no nos está preguntando eso. Pero sí nos está preguntando, ¿estás dispuesto a rendirte? Esa pregunta es muy personal. Muy personal. Muy personal. Porque puede que conozcamos mucho de la Biblia, pero seguir siendo inútil para el reino. Puede que asistamos a la iglesia durante años y años, pero si no permitimos que Dios transforme nuestras vidas, esos años y años son nada. Sigue siendo un bebé espiritual. Sigue siendo un bebé. Y me disculpa que se lo diga, pero es la verdad. Si usted va a la iglesia y sigue hablando del hermano, de la hermanita, que lo mira así, que le hace esto, que no le gusta, usted sigue siendo un bebé espiritual. Usted no va a ir por Dios. Porque para empezar, a Dios no le gusta la murmuración. Yo no sé para quién será esto, pero yo simplemente obedezco lo que el Espíritu dice. A Dios no le gusta la murmuración. Dice, amaos los unos a los otros. Nosotros no hablamos mal de nosotros mismos. Entonces, si no hablamos mal de nosotros mismos, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hables, no digas nada. Observa, calla, sigue adelante. Y es como dice el Salmo 1:1. No te sientes en silla de escarnecedor. No. Porque eso no le agrada al Señor. Si el Señor ni siquiera te está criticando, ¿qué derecho podemos tener nosotros entonces de criticar o hablar de nuestro prójimo? Y más si son nuestros hermanos en Cristo, eso es delicado. Recordemos que el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. El que lo defiende a usted, también lo defiende a ellos, amén. Porque Él no tiene favoritismo por sus hijos. Esto pasa mucho. Mira, puedes hablar mucho de Dios, pero puede que tu vida esté sin Dios, porque no hay una comunión real. Y esa es una de las tragedias espirituales más grandes que hay. La mayor obra que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es transformarnos. Porque antes de usarte para alcanzar a otras personas, Él quiere primero alcanzar tu vida. Él necesita primero trabajar contigo. Antes de enviarte a cambiar vidas, quiere cambiar tu vida. Porque ¿cómo tú vas a cambiar vida cuando tu vida está destruida? ¿Qué vida vas a cambiar? Más bien, se puede destruir más. Amén. Por eso Él necesita cambiar tu vida para que tú puedas ser una persona que cambie vidas, un instrumento que cambie vidas. Entonces, antes de convertirte en un instrumento de bendición, quiere convertirte en una nueva criatura. Porque nadie puede dar aquello que no posee, hermanos. Si usted no tiene amor en su corazón, ¿cómo usted va a dar amor a otro? No puede dar amor a otro. Y nadie puede reflejar a Cristo si
si no habita verdaderamente en su corazón. Entonces primero tienes que dejar que Cristo habite en tu corazón, pero verdaderamente. La única manera de ser un verdadero instrumento es a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchos intentan cambiar mediante el esfuerzo humano. No es así. Pero el corazón necesita algo mucho más profundo. El corazón necesita redención, necesita perdón, necesita transformación, amén. Y necesita a Cristo. Jesús no vino solamente para mejorar tu conducta. Él vino fue a darte una vida nueva. Él vino a restaurar todo aquello que había caído en pecado y que fue destruido. A eso vino Él. Vino a reconciliarte con Dios. Vino para hacer de ti un instrumento para su gloria. Amén. Para su gloria. Quizás esta tarde Dios te está llamando. A lo mejor has sentido su voz. Has escuchado la voz del Espíritu Santo. Amén. Tal vez sabes que necesitas volver a Él. A lo mejor te has alejado de casa y estás a sabiendas que necesitas volver a Él. O quizás estás viviendo lejos de su voluntad. A lo mejor te estás resistiendo al llamado durante años y años que pasan. Hoy Dios te está ofreciendo una nueva oportunidad. Una vez más. ¿Cuánto dura esa oportunidad? No lo sé. Solamente lo sabe porque Él sabe todo. Hoy puedes rendirte completamente a Él. Hoy puedes comenzar una nueva historia, comenzar una nueva vida, comenzar a ser esa nueva criatura, comenzar a escribir desde cero. ¿Has permitido realmente que Dios gobierne tu corazón? ¿Tú has entregado realmente tu vida a Cristo? ¿Realmente la has entregado? Porque solamente Cristo puede transformar el corazón. Un corazón rebelde solamente Él puede transformarlo. Puede transformar ese corazón rebelde en un instrumento útil en las manos de Dios. Y hoy Él está llamando a tu puerta. Amén. Porque quiere restaurarte, quiere levantarte, quiere transformarte, quiere darte un nuevo corazón, quiere salvarte. Pero aquí la decisión realmente es tuya. El día de hoy puede ser el día de ese comienzo de una nueva vida, amén. Hoy puede ser ese día donde tú comiences una nueva vida. Porque cuando una persona se rinde completamente a Cristo, deja de ser solamente un espectador y se convierte en un instrumento para su gloria, amén. Para su gloria. Si tú has recibido este llamado de parte de Dios y hoy estás dispuesto a entregar tu corazón a aquel que dio su vida por ti y por mí, que está con sus brazos abiertos allí y que te ha tocado a la puerta en esta tarde y que tú sabes que es Él, amén. Yo te invito a que puedas hacer una oración corta, guiada, amén. Repite conmigo detrás, repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado muchas veces y he vivido lejos de tu voluntad. Te pido que perdones todas mis faltas, todas mis iniquidades, pero sobre todo que limpies mi corazón. Rompe toda cadena que me aleja de ti. Rompe toda atadura que me aleja de ti. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz para borrar mis pecados. Yo creo que resucitaste al tercer día, como lo dicen las Escrituras.
creo que eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Hazme una nueva criatura. Dame un nuevo corazón. Transforma mi mente. Transforma mi vida. Dame un nuevo caminar. Pero sobre todo, haz de mí un instrumento útil para tu reino. Y que mi vida de aquí en adelante te glorifique todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración esta tarde,